Bueno, ya nos acomodamos, ya regresamos. Denise Hernández, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida, Gracias. como Gracias. siempre. Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una semana que no obstante ser del verano, todavía nos presenta muchas cosas. Vamos a empezar con el tema tan esperado de la definición finalmente sobre la solicitud de las libres para que en Guanajuato se decretara una alerta por violencia de género y que después de una serie de tropiezos y cosas que se lograron saber por las denuncias de las propias académicas que formaban parte del grupo de estudio, un grupo de estudio que se inauguraba en un nuevo mecanismo aprobado para revisar este tipo de situaciones. Bueno, pues Guanajuato finalmente es el primer estado donde hay una postura de CONAVIM con respecto a qué está ocurriendo, ¿cómo le podríamos llamar? Un exhorto a sus autoridades a que trabajen de determinada manera. Pero para platicarnos los detalles, pues, ¿quién mejor que Denise Hernández, que está dando el seguimiento a esto? Sí, ¿no? pues básicamente lo que pasa es que se entregan las recomendaciones un mes después de que estas fueron finalizadas por el grupo de la CONAVIM. Hay que recordar que la semana pasada las expertas que estuvieron tratando el tema denunciaron justamente, como usted lo menciona, el asunto de que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que también hubo una impuntualidad, ¿no?, en la entrega de estas recomendaciones. Y un descuido, una falta de pulcritud, ¿no?, de lo que denuncian. Exactamente, del proceso, ¿no? Incluso mencionan ellas que por caprichos se dejan fuera de las recomendaciones puntos que eran importantes, ¿no?, para la protección de las mujeres en el Estado. Y aquí yo sí quisiera hacer una aclaración porque hay un asunto de desconocimiento del proceso de la alerta de género. O sea, muchas veces a últimas fechas se ha estado mencionando es que Guanajuato no necesita la alerta de género, se está negando el decreto de la alerta de género. La cosa no es así, ¿no? O sea, hay un proceso un poquito más amplio. El proceso es se solicita la alerta, ¿no?, que fue lo que hicieron las libres. Se solicita la alerta, se admite la solicitud, después de la admisión de la solicitud se forma un grupo de trabajo, se hace una investigación y con base en esa investigación se generan recomendaciones, que es en el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Se generan recomendaciones que se entregan al gobierno de la entidad en cuestión. Esto fue lo que ya pasó y después de eso se tiene un plazo de 6 meses para que el gobierno del Estado aplique estas recomendaciones. Una vez que están aplicándose, se hace el examen o se hace una evaluación para saber si se están aplicando de manera correcta. Aquí el asunto es que hay 2 supuestos en los que se puede aplicar la alerta de género. Uno, si no se admite en los primeros 15 días después de que fueron entregadas estas recomendaciones, y el segundo es que no se apliquen de manera correcta las recomendaciones que se hacen, ¿no? Que no hay evidencia firme de que se está trabajando. Exactamente. Entonces no es un asunto de que Guanajuato la necesite o no la necesite, o si de la CONAVIM dice sí o no hay alerta de género. Yo creo que aquí lo que está pasando es un problema básicamente semántico, ¿no? Porque la palabra alerta alarma a los gobiernos. O sea, es como si se tratara de una censura, de una marca negativa para un gobierno estigma. Que esto pasara, lo que señaló muy bien Marta Lamas, pero además hay una evidente politización en el hecho de que por 30 días se den negociaciones para ver qué va a pasar, el gobernador se muestra enterado de lo que va a ocurrir, señal de que hay una comunicación entre CONAVIM o Lorena Cruz, la titular de Mujeres, y el gobernador del estado, un poco para paliar las consecuencias políticas de la medida, ¿no? Sí, lo platicábamos en cuanto salió la noticia, Denise y yo. Se cierra una brecha política con la reconfiguración del Consejo Nacional. Es decir, ya no es eminentemente político porque los componentes ya no son políticos, ya son catedráticos, investigadores. En esa parte. En esa parte. Hay que mencionar ahí, perdón, nada más que te interrumpa, que en noviembre se hace una modificación al esquema del grupo que determina si se da la alerta o no. Este grupo antes era integrado por representantes de cada uno de los estados. Entonces, lo que mencionaban las feministas o las personas interesadas en el asunto de género es que ellas mismas, estos mismos representantes de los estados se cubrían. Entonces, exacto. Cuando entran los académicos, que es lo que está mencionando Javier, se está intentando hacer que esto sea un poquito más neutral. Pero eso se ve vulnerado cuando los académicos entregan sus resultados y la institución se tarda 30 días en darlos a conocer. Lo que reflexionábamos precisamente era que al final sigue habiendo un guardabarreras. El guardabarreras es el secretario de Gobernación, o la secretaria de Gobernación, de la que finalmente depende este organismo, cuyo finalmente su objetivo es el atemperar las diferencias políticas, el tener una buena relación y cordial con todos los partidos y los gobiernos. Es finalmente el indicado, el responsable de la gobernabilidad, ¿no?, como se le ha llamado. Entonces,
precisamente este guardabarreras no deja de tener un ingrediente político para el gobierno que está siendo cuestionado, en este caso Guanajuato. Este mes, al menos, que se retrasa la entrega de las recomendaciones, no es menor, porque en ese mes bien se pudo haber comunicado con antelación al gobierno en cuestión, se prepara más o menos. Me parece a mí, digo, a lo mejor peco de demasiado suspicado, demasiado desconfiado, pero me parece que las declaraciones alegres bueno, de eso se alimenta, ¿no? Pero me parece que las declaraciones alegres, un tanto con un tono de orgullo por parte de Miguel Márquez de que no va a haber alerta de género en Guanajuato, obedece precisamente al previo conocimiento que ya tenían de estas recomendaciones. Yo diría que más que de orgullo, con ánimo polémico. Sí. No con ánimo de consensar, de decir, a ver qué hacemos para resolver esta situación, No, sino de negar. De atizar finalmente a sus detractores y a sus críticos. Me parece que esa es la sensación que tienen sus palabras, y creo que al final se debe a estos retrasos, que son detalles que deberán de irse puliendo, porque al final esto es un proceso que tiene muy poco tiempo haciéndose en nuestro país. Estamos hablando de una ley que tiene, con estas características, tiene prácticamente 2 años, que se ha ido modificando sobre la marcha y que no ha tenido finalmente una efectividad. Hay que decirlo, es un mecanismo que se inventa, o bueno, se crea en 2008, ¿no? Y nunca se ha aplicado, e incluso se le han invertido alrededor, creo que para 2013 ya tenían invertidos 21 millones de pesos. Porque se crea en retóricamente, sí. Exactamente. Como por ejemplo las leyes para consultar a los ciudadanos mediante los plebiscitos o los referéndums, que se ponen en la ley para salvar una presión política o mediática, pero se vuelven inaplicables, o se hacen inaplicables por la falta de voluntad política, ¿no? Sí, y aparte, más allá de la voluntad política, también está el temor de los políticos, porque sí se ve esto no como una oportunidad, y se ha dicho muchas veces, la alerta de género no se entiende como una oportunidad para actuar en favor de las mujeres y en general de la sociedad, se le ve como un estigma en contra de los gobiernos. Los políticos quieren a los ciudadanos actuando solo el día de las elecciones y luego que se vayan a sus casas y hasta la siguiente elección vuelven a aparecer. Y que acepten finalmente las medidas que vienen del gobierno, ¿no? Y hay cosas importantes. Yo creo que no es menor las recomendaciones, no, si bien no son una alerta de género en todas sus palabras. Forman parte. Sí, son. La alerta es eso. Es un llamado de atención. Medidas. Si uno lee las conclusiones del tratado, lo estudiábamos, Denis y yo las veíamos, las reflexionábamos. Finalmente son los puntos álgidos, como lo mencionaba Verónica Cruz, los puntos débiles y los puntos medulares. Y algo que precisamente se le ha criticado a Miguel Márquez y su gobierno en otros temas, la intención no es suficiente. Exacto. Entonces, la intención que tienes tu gobierno de capacitar, de establecer protocolos, de supervisar que se cumplan, no es suficiente. Tienes que hacerlo cumplir. Y como viene en la propia ley estatal, ni siquiera es necesario voltear a ver una recomendación que emita InMujeres. Sí. Y además, este asunto, ¿no?, de Guanajuato ocupa el lugar número 23 en una lista de 32 estados con respecto a la violencia de género, ¿no? Antes de que nos declaren la alerta de género a nosotros, hay que declarárselo al Estado de México, hay que declarárselo a Morelos, etc. Infantil, pueril el razonamiento. Entonces, ¿no? hay uno es donde dice, pues eso ve y díselo a las familias de las víctimas, ¿no? A ver, o sea, si tú ellos... gobiernas este estado, no ningún otro. Exacto. Tú deberías estar preocupado porque aquí se produzca un caso, ¿Por qué 2. te conformas con que el otro está peor que tú? Claro. ¿No? Cuando tú tienes la oportunidad de generar una política pública efectiva en favor de tus ciudadanos, porque al final gobiernas para todos. Para eso, ¿no?, te eligieron, para eso querías ser gobernador. Muy bien. Bueno, y no es el único tema, ahí está la cuestión, estaremos muy pendientes de que estas 13 medidas empiecen a caminar y cómo se va reflejando esto. Desde luego también las organizaciones no gubernamentales están atentas. Sí. Creo que eso es importante. Hay que reconocer también que este sí es un logro, la aplicación o bueno, la emisión de estas recomendaciones sí es un logro de la sociedad civil, ¿no? Que es particularmente de las libres, que han estado al pie del cañón y que han estado siguiendo pues casos de mujeres que verdaderamente han sido violentadas y cuya dignidad ha sido pisoteada, no únicamente por la misma sociedad, sino también desde el gobierno estatal. Dice mucho que hayan entregado las recomendaciones de manera paralela, tanto al director jurídico del gobierno estatal y a las libres. Que eran las iniciantes del... Paralelo, eso dice mucho. Es el reconocimiento. Déjenme pasar a otro tema que también es igual de delicado, el tema de la violencia en las aulas, la violencia sexual contra pequeños ejercida por docentes. Sí. Otro episodio esta semana. Pues es en Romita, aquí en Guanajuato, son seis niñas, ¿no? 6 niñas que fueron abusadas,
por un profesor. Supuestamente fueron abusadas. ¿Qué opinas de lo que dice hoy el secretario de Salud, que también hay que presumir la inocencia del profesor y que sí se están aplicando protocolos y que vámonos con calma y que no somos los peores y que es un problema mundial? Pues habrá que decirle, insisto yo, a las víctimas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues el problema que tú tienes es mundial, ¿no? O sea, pues no. Esto te pasaría también en Timbuktu, no te preocupes. Sí, ¿no? o sea, no tiene ningún sentido. Yo quisiera pero saber si le pasara a su hija. ¿Qué nos dice esto? Que siguen sin entender, que siguen tratando de justificar, que no se hacen cargo de la emergencia que tienen entre las manos. Que el asunto también es que dicen ellos, estamos aplicando todos los protocolos, ¿no? Y estamos haciendo que ellos vayan y se presenten, sabemos dónde están, No fue protocolo el que aplicó el director de la escuela, se trató de intimidar a las madres de familia. Exactamente, ese no es un protocolo. Intimidar a las madres de familia no es un protocolo. Y aquí hay que decir que las madres de familia están particularmente molestas con el actuar, pues, de los medios de información, ¿no? Ayer nos tocó a nosotros asistir a la escuela y nos llamaba la atención porque comentaban desde que estábamos afuera de las escuelas, llegamos justamente a la hora del recreo, las mamás acudieron a la escuela a llevarles el desayuno a los niños y decían, es que vino el periódico hoy, o sea, el periódico no suele llegar al lugar. Vino el periódico hoy y estaban anunciando los casos, ¿no? A vender periódico, a hacer negocio con el tema. Exactamente. O sea, no nada más la autoridad, también los medios, también la sociedad tenemos que corregir y revisar nuestras conductas. Y el asunto ahí está en que los mismos niños nos llamaba la atención, ¿no? Porque entramos a la escuela y me decían a mí, ¿vienen a checar lo de las niñas de tercero? Sí, vienen por eso, miren, acá traen el periódico, y se hacían bolitas de niños, ¿no? Y había uno que le leía al resto de los niños la noticia. Terrible. Entonces, las mamás estaban sumamente molestas. Nos dio oportunidad el delegado de la región centro-oeste de entrar a la reunión que sostuvo con Leonardo Flores. De entrar a una de las reuniones que tuvo con las mamás de algunas de las víctimas y otras personas, ¿no? El chiste es que ahí dentro estuvimos una cuestión de 5 o 10 minutos, llegan otros compañeros de la prensa y finalmente lo que pasa es que una de las mamás cuestiona nuestra estancia en el lugar. Realmente no teníamos nada que hacer allá adentro en un tema donde estaban hablando de cosas entre la autoridad y las víctimas. Yo creo que también hubo un asunto ahí por parte de la SEG de intentar legitimar sus acciones, ¿no? Porque no existen los protocolos. Exactamente. O sea, o no se están aplicando. Lo que intentaban hacer era como ser ultra transparentes, ¿no? Dejarnos pasar y ver que sí estaban atendiendo. De los familiares de las víctimas. Transparentes y transgresores. Exacto. Por ahí tenemos un audio. Que Ramírez Durán no es no es su primer caso. Él tuvo también el caso de la escuela piloto en Guanajuato, la ha venido librando, viene de la anterior administración, es un destacado panista, muy cercano a la familia de Juan Manuel Oliva, la maestra Marta. Ahí sigue, defendido un poco por el gobernador Márquez, es un operador político del PAN, ¿no? Tenemos el audio de la señora, no sé si, el video, ¿lo podremos escuchar? Gracias. Discúlpeme que me interrumpa, ¿tienen que estar ellos, los medios? Si quieren nos podemos salir, señora. Es que creo yo que este asunto es bien delicado, ya salió una nota en el periódico que no debió de haber salido porque esto está afectando mucho a las niñas. Ayer vinieron a hacernos unas preguntas, pero nunca dimos una declaración tal cual como lo dice aquí. Entonces yo creo que no tiene por qué... Okay. O sea, yo pensé que eso no iba a estar. Miren, ya platicamos. Pues ahí está. Qué bueno que decidiste salirte. Pues están pasando cosas y observamos. Hoy me llama la atención que sale Eusebio Vega a decir, sí tenemos los protocolos, sí se están observando, y el delegado de Irapuato, el delegado de la CEG, Juan Arenas, sale y dice, nosotros no tenemos por qué revisar la contratación de profesores, hacerles exámenes psicológicos, porque ese es un tema de la federación. O sea, están contestando con lo primero que se les viene a la cabeza y no hay una actitud, primero, solidaria con las víctimas, segundo, consciente de que hay un problema en la educación de Guanajuato, que así sea un caso o 20, está ahí y que hay que corregirlo. Y tercero, respondiendo de manera institucional con una asesoría bien plantada, con perspectiva de género, ¿no? No se está tomando en cuenta el impacto que tienen estas acciones por parte de los docentes, que son quienes deberían, ya lo hemos platicado, quienes deberían proteger a los niños. No se entiende qué es lo que va a pasar con ellos una vez que crezcan, ¿no? Porque son niños abusados, son niños vejados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación? Muy bien la actitud de la mamá, defendiendo a su hija y enfrentando a la autoridad. Yo creo que eso sí es importante,
este empoderamiento de las víctimas y de sus Que ellos familiares marquen la para pauta, ¿no? exigir, ¿no? Y Para exigir, no pues claro fue- que muy agraviados por lo que está pasando. Incluso el hecho de que la otra mamá, que no vamos a decir, bueno, sí, ya se vio cuál fue, pero el hecho de que le diga, ¿sabes qué? El director me trató mal y me quiso intimidar, ¿no? Ahí se vuelve a ver una vez más el empoderamiento de las víctimas, Yo ¿no? creo que ahí es donde recae las raíces de este problema, porque la Secretaría de Educación no ha entendido que no es más allá del protocolo de reacción que pudiera tener los directamente implicados, en este caso la supervisión escolar, los delegados, en este caso Leonardo Flores, en otro caso Juan Arenas. Ellos finalmente están dentro de un esquema burocrático en el que están cercanos a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Ahí pueden ellos aplicar el protocolo perfectamente. Me parece excelente que hagan firmar como un presunto indiciado al profesor para que lo tengan localizado y evitar problemas como lo de la secundaria 8 aquí en León. Eso por un lado está perfecto, pero yo creo que no han entendido que prácticamente los centros escolares son feudos donde los directores toman la batuta y son el señor que cubre a los demás profesores porque requiere de su apoyo, ya sea a nivel sindical o burocrático, pero requiere de ellos. Y entonces ahí es donde se entrampan estos casos, donde los protocolos no se aplican es dentro de las escuelas, ahí es donde está el problema. Claro, pero no lo están reconociendo. Vamos a hacer una pausa, vamos a dejar aquí este tema. Queda clarísimo una cosa para decir, autoridades negándolo todo, o sea, autoridades diciendo escudo sí funciona, sí se aplican los protocolos, no pasa nada, ¿no? En lugar de estar aceptando los problemas y el esfuerzo social, sumarlo a su causa y no estar resistiéndolo. Creo que aquí hay una actitud muy... Dicen los muy- expertos en comunicación que si lo que quieres es evitar el escándalo o tener problemas con la sociedad, lo que tienes que hacer es ser congruente, ¿no? Entonces, creo que es una básica, pero ya no estamos en tiempos de estar escondiendo las cosas porque ahorita todo se sabe, ¿no? Entonces... La negativa los aleja de lo que estamos viendo todos los demás. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa, continuamos, vamos a otros temas. Denise, tú ya no nos acompañas. Gracias por estar en este tema. Gracias. Javier, nos quedamos aquí. Viene Fernando Velázquez. Vamos a la pausa.